Bien, buenas tardes para todos. Entonces empezamos la sesión del 24 de junio, perdón. Y hoy vamos a tratar un tema muy práctico, muy fácil, que me parece muy chévere también, y tiene que ver con el manejo de las tarjetas SDs. ¿Y por qué es interesante manejar las tarjetas SD? Porque básicamente lo que me permiten hacer a mí es realizar un data logger. ¿Y eso qué significa? Pues básicamente lo que me representa a mí es que yo puedo eh, guardar información en tarjetas de cualquier tipo, sea SD o de cualquier otro tipo, dependiendo del shield que tengamos, y poder guardar toda la información en un archivo de texto plano, es decir, en un blog de notas, y que sencillamente se pueda sacar la información y extraerla y poder nosotros hacer todo el trabajo. Entonces, por eso se vuelve bastante, bastante interesante el uso de este tipo de tarjetas. Máxime que son tarjetas muy económicas. Entonces, ustedes consiguen un Chile SD en fácilmente 5,000, 6,000 pesos, dependiendo el estilo que tú escojas, pero sigue siendo muy económico. Y como sigue siendo económico, entonces esas son las soluciones que a nosotros fácilmente eh, nos puede estar sirviendo, ¿no? Entonces, como para que lo tengamos muy en cuenta, por eso me parece bien importante que las revisemos. Y esto pues nos ayuda mucho, como les digo siempre, a hacer ese tipo de aplicaciones muy baratas y de bajo costo que pueden servir para tomar, por ejemplo, sensores o demás, ¿de acuerdo? Entonces, pues por eso quiero que las miremos. Me parece que es una de las maneras más fáciles de trabajar como tal. Entonces, pues son interesantes. Entonces, vamos a empezar a trabajar. Lo primero que les quiero decir es que este tipo de shield utiliza la comunicación por el tipo SPI. ¿Eso qué implica? Eso implica que yo tengo entonces varios pines obligatorios, como son cuáles: el MOSI, el MISO, el CLK y el CS, ¿de acuerdo? Entonces, pues, eso como para que lo tengamos muy en cuenta, que ya yo tengo 4 tipos de conexión que necesariamente las tengo que tener fijas allí, adicional de GND y BCC. Entonces, pues, esa es la primera parte que nosotros vamos a mirar. Que es importante mencionar que siempre que nosotros trabajaremos con esto, necesitamos incluir 2 librerías adicionales, que cuáles son, que son el SPI, obviamente porque toda la comunicación la voy a hacer por SPI, ¿de acuerdo? Eh, y pues obviamente lo que voy a necesitar es también la librería SD, que me deja pues hacer todo el manejo que nosotros necesitamos realizar. Hacerlo un poquito más liviano. Entonces, en ese orden de ideas, pues vamos a explicarles cómo funciona el código. Hay varios tipos. El primero que vamos a ejecutar corresponde entonces al tema de nosotros mirar, al tema de nosotros mirar qué tipo de memoria. Entonces, normalmente las memorias vienen en 3 tamaños, ¿cierto? El SD estándar, el mini CD y el micro SD. Siendo pues el micro SD como el más común entre todos ellos. Y que hay que decir que funcionalmente son exactamente iguales todos, ¿de acuerdo? Entonces, si yo tengo otro y necesito cambiarlo, pues tal cual como lo hacemos con las cámaras o con cualquier dispositivo, con un adaptador es la manera más sencilla de hacerlo, ¿cierto? ¿Por qué es interesante? Pues este tema se vuelve interesante porque, pues, como ustedes lo saben, las memorias son dispositivos portátiles, ¿cierto? Que tienen gran capacidad de almacenamiento, son muy pequeñas, entonces, pues, eso nos ayuda muchísimo al tipo de aplicaciones que nosotros podamos trabajar. Entonces,
En las memorias SD también las podemos encontrar de 4 tipos básicamente, que cuáles son esos 4 tipos de formatos, por así decirlo, de cómo vienen. Entonces tenemos las tarjetas SD o SDSC, que son de capacidad estándar, las SDHC, que son las de alta capacidad, las SDXC, que son de capacidad extendida, y las SDIO, que son entrada-salida, ¿de acuerdo? Entonces, esos son los 4 modos que nosotros tenemos, o mejor dicho, los 4 formatos con los cuales podemos trabajar. El módulo I2C se puede trabajar en cuanto a alimentación, podemos trabajarlo a 5 voltios o también pueden trabajar a 3.3 voltios. Recuerden entonces que el Arduino también tiene una parte que me deja sacar 3.3 voltios, entonces no tengo ningún inconveniente, ¿de acuerdo? Bien, entonces básicamente vamos a empezar el desarrollo. Entonces aquí lo primero que nosotros vamos a hacer es configurar el puerto serie a 9600. Eso se puede cambiar a la velocidad que uno quiera. Y empezamos a ver si nosotros estamos conectados. Eso no en todos los Arduinos se necesita, pero pues en algunos lo hace. Lo siguiente que nosotros vamos a hacer, ¿qué es? Vamos a empezar a inicializar la tarjeta SD. ¿Cómo lo hacemos? Entonces, lo que nosotros vamos a utilizar realmente es esta línea de código que nosotros tenemos aquí. Entonces, si nosotros aquí lo que preguntamos es que se inicializa. Fíjense que aquí nosotros tenemos varias cositas que quiero hacer hincapié antes de seguir. ¿De acuerdo? Entonces, ¿cuáles son esas cositas que quiero mencionar antes de seguir? Mire que aquí yo estoy diciendo, uno, voy a habilitar la comunicación SPI de alta velocidad. Y aquí lleva como otro argumento, mire que hay un chip select. El chip select se tuvo que haber declarado anteriormente, que es por donde yo me voy a comunicar. Entonces, en este caso, pues se declaró como si fuese una constante, y con esta constante, entonces, pues nosotros vamos a trabajar toda la inicialización. Básicamente por ahí es por donde van a tener que fluir los datos como tal, ¿de acuerdo? Entonces, mire lo que vamos a hacer nosotros. Aquí pues son inicializaciones que si no pasó nada, entonces le digo a la persona que la inicialización falló. Si no es diferente, si es diferente, entonces digo eso, que inserte una tarjeta o que mire si está conectado correctamente. Por el contrario, si sí la encontró, entonces quiere decir que le voy a decir a la persona que está la tarjeta allí disponible. Luego de eso, si ustedes se dan cuenta, en esta parte que tenemos aquí, lo que vamos a hacer es empezar a hacer un switch. Ya el switch lo habíamos hablado. Y el switch lo vamos a hacer sobre la librería que se llama Card Type. ¿Qué estamos haciendo en esta, utilizando esta línea que nosotros tenemos aquí? Sencillamente lo que estamos viendo es obteniendo, mejor dicho, el tipo de información que yo tengo. En ese orden de ideas, el que me va a devolver el tipo de tarjeta SD que nosotros tenemos conectado. Recuerden que hace un momento yo les comentaba que nosotros teníamos 4 formatos, ¿cierto? Y esos 4 formatos, ¿cuáles eran? Eran entonces las SD o SDSC, que es la primera, las SDHC, y también tenemos la SDXC y las SDIO. Entonces, ¿qué es lo que nosotros estamos buscando aquí? Vamos a preguntar
qué tipo de tarjetas tenemos conectadas. Entonces, para eso hacemos un switch. Recuerden que en la clase pasada habíamos hablado del switch y el switch lo que me permite es hacer una selección abreviada, por así decirlo, de una serie de opciones. Entonces, lo que me dice, si la función me devolvió tal cosa, entonces mis casos son los siguientes, que me devolvió esto, que es del tipo SD1. Perfecto, entonces ejecuto esta línea de aquí y me voy a dónde? A donde termina el switch, que es acá. Lo mismo si fuese del tipo SD2 o lo mismo si fuera del tipo SDHC. Y recuerden que hablábamos también de un default y ese default básicamente ¿qué es? Que no es ninguna de las tres que él puede leer, entonces dice que es desconocido como tal. Siguiendo entonces, ahora lo que nosotros vamos a mirar a ver es cómo está el volumen o la partición. Recuerden que nosotros siempre que configuramos una memoria, configuramos que sea en FAT16 o en FAT32. Normalmente eso nosotros lo hacemos es cuando formateamos la memoria, de pronto ustedes lo han hecho, y ahí le dice que se va a formatear en FAT32, que es como el formato rápido que se le da a la memoria. Entonces aquí lo que se está es verificando el formato, por así decirlo, ¿de acuerdo? Y eso es lo que él está buscando en estas líneas de código, ¿de acuerdo? Y también nosotros lo que vamos a hacer con este código que les estoy mostrando es leer los volúmenes de los clústeres. ¿Qué quiere decir eso? Que ya yo sé qué tipo de volúmenes tengo seccionados en el caso que hubiese, por ejemplo, una partición o algo por el estilo. Ahora vamos a ver en la cantidad de volumen disponible que yo tengo, ¿de acuerdo? Entonces, eso es lo que estamos realizando en esta parte de aquí. Bien, entonces esta era como la primera parte. Este código, ¿cuándo lo utilizamos? Este código lo vamos a utilizar siempre que nosotros vayamos a mirar la tarjeta SD, para mirar si no hay fallos de conexión, para saber cómo se encuentra nuestra memoria SD. Entonces entramos por ahí y la trabajamos. Ahora vamos a ver cómo podemos hacer nosotros un pequeño data logger para grabar información de algún tipo de sensor. Regálenme un segundito. Entonces les decía que con este código vamos a hacer una especie de data logger. Los data loggers son muy utilizados realmente. Hay equipos, no sé si ya los conocen, hay equipos que realmente vienen ya con data loggers incluidos, es decir, que hacen el proceso de medición y ellos van guardando y después tú sencillamente sacas la memoria. En muchas oportunidades, sobre todo algunos tipos de sensores, que sencillamente son muy de tipo analógico y, o mejor dicho, que no tienen una conexión de visualización. Entonces uno lo que hace es cuadrar la entrada, por ejemplo, un Arduino, y ahí tú puedes guardar pues toda la información como tal. Entonces, pues empecemos mirando cómo lo vamos a desarrollar. Entonces, para desarrollar ese data logger, nuevamente vamos a tomar el chip Select en 4, que es por donde yo me voy a conectar nuevamente la tarjeta con el Arduino y empezamos entonces. En el Voice Setup, pues lo que hacemos lo que hacemos nosotros entonces es declarar el puerto serie que nosotros tenemos. Lo vamos a poner a 9600 baudios por segundo, ¿cierto? Adicionalmente, pues vamos a ver, como les decía, no necesariamente esa línea la tenemos que poner siempre, para que también lo tengan muy en cuenta, no es necesaria. El while mientras que esté conectado al puerto serie. Eso solamente lo utilizamos cuando tenemos para ciertos puertos nativos, pero de lo contrario no lo utilizamos. Entonces ya empezamos y vamos a la primera línea.
mire que aquí aparece algo que se llama sd.begin chip select. ¿Qué significa o para qué sirve el sd begin? Entonces, básicamente el sd begin lo que me hace es inicializarme la biblioteca sd y la tarjeta. Como parámetro siempre se le va a indicar el pin CS, chip select, que aquí lo tenemos, que ya lo declaramos en la parte superior como 4, ¿de acuerdo? Entonces, siempre tenemos que darle eso. Entonces, si no me sale absolutamente nada, entonces yo digo eh, que sencillamente nos diga que ha fallado, mientras que sea 1, ¿de acuerdo? Y de lo contrario, pues entonces ya nosotros podremos inicializar la tarjeta en el caso de, pues, de que se haya creado bien el objeto, ¿de acuerdo? Y ahora vamos al void loop. Si ustedes se dan cuenta, aquí en esta parte tenemos en el void loop que hemos hecho, decimos un string data string. Si se dan cuenta, está en comillas vacías. Recuerden una cosita, que cuando yo utilizo comillas dobles, básicamente lo que me dice es, venga, ya usted, ahí usted puede guardar una asociación de palabras, ¿de acuerdo? Casa, perro, y quedaría de una manera bien hecha. Vamos con lo siguiente, entonces, mire lo que nosotros hacemos acá. Vamos a montar un for en el puerto 0 hasta el puerto 3 y voy a ir de uno en uno. ¿Qué estoy haciendo aquí? Estoy leyendo definitivamente 4 sensores en donde estoy leyendo 0 a 0, a 1, a 2 y a 3 de los puertos analógicos. Entonces, eso es lo que nosotros estamos haciendo. ¿Se fue el sonido? ¿Aló? ¿No me escuchan? No, profe, se cortó como 5 segundos del sonido. ¿Hasta dónde me escucharon? ¿Me alcanzaron a escuchar, a terminar de escuchar el voice setup? Ahí cuando iba a empezar a hablar se cortó, profe. En el voice loop, ¿sí? Sí, Entonces, les comentaba que cuando nosotros tenemos aquí en el void loop, por ejemplo, aquí estamos teniendo una variable que se llama data string y que tenemos comillas dobles, ¿cierto? Cuando nosotros utilizamos comillas dobles, las comillas dobles nosotros las utilizamos exclusivamente cuando vamos a utilizar una cadena de caracteres, es decir, palabras, ¿de acuerdo? Entonces, eso es lo que nosotros podemos ver aquí en esta parte de código. Ya miraremos para qué sirve. Ahora, si usted se da cuenta aquí, me dice for int analog pin 0, punto y coma, analog pin menor que 3, analog pin más más. Int es sensor es igual a analog rig, analog pin. ¿Qué quiere decir lo siguiente? Esto quiere decir que lo que nosotros vamos a hacer es leer 3 sensores. ¿Por qué sabemos que voy a leer, perdón, 4 sensores? Ah, no, este es menor 3. Dice analog pin va en 0 y analog pin es menor que 3. O sea que eso cobija 0, 1, 2. Entonces, si usted se da cuenta aquí que estoy haciendo, yo digo, hago una lectura entera del sensor y eso va a ser igual analog read, analog pin. Analog pin, ¿cuánto vale? En el primer caso, analog pin vale 0. ¿De acuerdo? Entonces, ¿qué estoy leyendo yo? Estoy leyendo el puerto analógico 0, es lo que hago con esta parte, y lo voy a guardar en int sensor. Entonces, eso es lo primero que hago. Pero mire lo que dice aquí, data string más igual string sensor. Entonces, ¿qué es lo que yo estoy haciendo? Estoy haciendo una configuración y estoy guardando todo ¿en qué? ¿En qué variable? En data string. ¿De acuerdo? Y así lo voy a ir haciendo sucesivamente. ¿De acuerdo? Bien.
En la siguiente, lo siguiente que nosotros vamos a hacer es aquí en donde yo digo file, es data file, y hago entonces el parámetro sd.open. sd.open. ¿Y qué hace sd.open? Entonces, él lo que hace es abrir un archivo especificado, ¿de acuerdo? Y se debe incluir, cuando yo lo utilizo, si yo llegase a tener carpetas guardadas, entonces me tocaría escribir ahí el nombre, o bueno, más que el nombre, el directorio donde va a estar alojado el archivo. Así esté en la memoria, ¿de acuerdo? Si el archivo no existe, es decir, por ejemplo, el archivo que yo voy a crear en este momento se va a llamar datalog.txt. Aquí pueden pasar dos cosas. La primera, el archivo existe. Entonces, si el archivo existe, yo sobreescribo, es decir, actualizo ese archivo. Sí. Si el archivo no existe, entonces lo que yo procedo es hacer el proceso de creación del archivo, ¿de acuerdo? Aquí también hay que tener en cuenta una cosa. Las SD tienen a un ladito como un switchecito, ¿sí? Y ese switchecito me deja a mí ponerla en escritura o no. Entonces, en el caso de que esté bloqueada por escritura, no puedo hacer absolutamente nada, ¿de acuerdo? Entonces, eso para que lo vayan teniendo en cuenta. Si ustedes se dan cuenta, aquí lo estoy subrayando, ven que aquí existe una palabra que se llama FileWrite, ¿cierto? En este argumento pueden haber dos tipos de datos, o sea que aquí no siempre puede ir FileWrite, aquí también puede ir el archivo que se llama FileRead. Pueden ser uno de los dos, no pueden ser ambos, ¿de acuerdo? Entonces, ¿qué quiere decir aquí? Si solamente el archivo lo quiero poner como de solo lectura, yo tengo que escoger aquí la opción FileRead, perdón. ¿De acuerdo? Pero si yo quiero poner el archivo tanto como de lectura como de escritura, entonces debo de escoger la forma FileWrite. ¿De acuerdo? En caso de que no se especifique el FileWrite, ¿de acuerdo? Siempre, si yo no, por ejemplo, si yo no llego a escribir ninguna de estas dos partes, ¿sí? Lo hago así, tal cual como se los estoy dejando aquí, el programa siempre va a entender que va a dejar entonces el file read, ¿de acuerdo? Siempre va a poner el archivo como solo lectura. Entonces, nota mental, si no pongo el file write, pues sencillamente, si no pongo nada, me queda el archivo como lectura, ¿de acuerdo? ¿Vamos claros hasta aquí, muchachos? Como el agua del río del Sena. No me preocupen, no me preocupen. Entonces, aquí entonces vamos a seguir entonces avanzando. Entonces, fíjense que aquí yo creo un archivo de tipo file, ¿cierto? Que se llama data file. O sea, este archivo, el archivo se llama data file y es de tipo documento, por así decirlo. Entonces, lo que me está preguntando es si data file, es decir, si ese archivo existe, entonces vamos a mirar la siguiente función, que es datafile.println, ¿sí? Y voy a enviar data string.
Profe, ¿y cómo es ese asunto? Muy fácil. La función file print y le envío yo un dato que tiene, o mejor dicho, ¿qué es lo que hace? Hace exactamente lo mismo que el puerto serie, ¿de acuerdo? Entonces, tú puedes escribir aquí lo que tú quieras, pero va a funcionar como si tú tuvieras un puerto serie. Pero ¿sobre qué tienes tú el puerto serie? Lo vas a tener literalmente como si tú fueras esto, lo vas a tener entonces, o mejor dicho, se reduce a que yo voy a imprimir, pero ese imprimir para nosotros, además de imprimirlo, significa también guardar ese dato. ¿Lo voy a guardar dónde? Lo voy a guardar en la memoria SD. Entonces, ¿qué es lo que yo estoy haciendo? Si ustedes se dieron cuenta, aquí, por ejemplo, en la parte anterior hicimos un data stream, ¿cierto? Entonces, ese dato que yo tomé de los sensores anteriores es el que voy a enviar ¿a dónde? A la escritura en la memoria SD. Luego de eso viene ¿quién? Datafile.close. ¿Qué es lo que hace esta función? Lo que hace es cerrar el archivo y en el momento en que yo le doy datafile.close es que realmente los datos se van a guardar en la SD. ¿De acuerdo? Entonces, yo aquí ya los escribí en la línea anterior, pero todavía no están guardados, están escritos. Entonces, en el momento en que yo le doy datafile.close, es que esos datos quedan realmente consignados. ¿En dónde? En la memoria SD. Y si ya se van a sacar las memorias, es el momento de hacerlo porque se puede hacer entonces una extracción de tipo segura, por así decirlo. Muy bien. Y ahora nosotros pues lo que estamos viendo es cómo imprimo por el puerto serie lo que ya había guardado y después sencillamente lo que hago eh, es, es tomar ese dato y en el caso de que no encontré el dato como tal, data file, si no encuentro el archivo, entonces sencillamente lo que voy a decir en estas líneas de abajo es que el archivo no lo encontré. Profe, Dime. bien, eso es, entonces eso sería para escritura. Y para lectura, ¿cómo sería entonces la función? La Digamos, función que nosotros para utilizarla tendríamos que utilizar la función file.read. O sea, en este caso que nosotros lo tenemos aquí es datafile.read, ¿de acuerdo? ¿Cómo lo hacemos? Entonces vamos a hacerlo aquí en este punto. Datafile, perdón, se me fueron las mayúsculas. Datafile punto read. profe, pero entonces sería de data string o de un valor que ya tenga la No, LCD. recuerda que tú vas a tratar de leer todo el archivo, ¿sí? Aunque tú también puedes leer un bit completo de esa variable, ¿sí? De hecho, file.read te deja leer básicamente solamente el bit, o sea, un bit o una posición como tal. Porque, por ejemplo, si lees todos los bits, sería un reguero de bits. Porque ¿cuál es el asunto? Cuando tú vas actualizando, por así decirlo, ¿sí? Entonces, tú puedes mirar a ver en qué posición. Ahora, ¿a dónde voy con esto? Tú cuando haces, recuerden, pues, bueno, yo no creo que se los haya explicado a ustedes o no estoy seguro de ello, pero vamos a tratar de explicarlo de una manera muy sencilla. Es que no recuerdo si se los expliqué a ustedes o no. Ven esta diapositiva en blanco que acabé de sacar aquí, ¿cierto? Imagínense que esta es la memoria, ¿cierto? Es la memoria del dispositivo completo que yo tengo. Digamos que si yo tengo los 512 megas,
digamos que todo ese cuadro blanco son las 512 megas. Entonces, cuando yo empiezo a lotear la memoria, es decir, cuando yo empiezo a crear franjas en la memoria, profe, ¿y esas franjas qué son? Muy sencillo, esas franjas son datos de información. ¿Y de qué depende el ancho de esa memoria? Pues sencillamente va a depender del tipo de dato que yo esté utilizando, ¿cierto? Entonces, ¿esto por qué se los estoy diciendo? Esto se los estoy diciendo con el fin de que ustedes recuerden que en la memoria hay un index o es la posición de la cual yo quiero leer. Entonces, en el caso de la memoria SD, tú también puedes controlar que, cuál de todos puedes querer leer o si quieres leer una posición en específico de la memoria. Muchachos, esto se va a cortar. Si quieren, cerramos esta y volvemos a abrir otra sesión para poder concluir, ¿de acuerdo?